Sobreviví a una abducción extraterrestre. Esto es lo que ellos no quieren que sepas. Es aterrador. Debes saberlo. Desperté en una celda, sin barrotes ni puertas, solo campos de energía resplandecientes que chisporroteaban con luz violeta. Gemí mientras me levantaba desnudo, apoyado en brazos temblorosos. La celda estaba estéril y fría. El aire estaba cargado de orina y sudor. Mi aliento se dispersó levemente frente a mí, mientras examinaba la habitación, y me quedé paralizado cuando los vi. 3 figuras desnudas estaban sentadas acurrucadas en un rincón alejado. Un joven esquelético y tembloroso, con las costillas sobresaliendo bajo una piel fina como el papel. Una mujer joven con cabello rubio enmarañado pegado a su rostro, sus ojos salvajes inyectados en sangre y penetrantes. Y un hombre mayor, cuyo rostro demacrado estaba tallado por la desesperación, sus mejillas hundidas por el hambre o el horror. «Otro más», dijo el hombre mayor con voz ronca, sin levantar la vista. Su voz era como gravilla seca raspando contra la piedra. La mujer se abalanzó de repente hacia mí, aferrándose a mis hombros con una fuerza sorprendente. «¿Estás bien?», preguntó sin aliento. ¿Te hicieron algo?» Su aliento olía a algo agrio. Abrí la boca para mentir o gritar o algo, pero la habitación se inclinó violentamente debajo de mí, antes de que pudiera formar palabras. Caí, y la oscuridad me tragó otra vez. Oye, quédate con nosotros», me instó la mujer con voz aguda y urgente. Sus dedos se clavaron en mi hombro, con las uñas llenas de mugre. Me ardía la garganta, en carne viva, como si me hubiera tragado un cristal. «¿Cómo te llamas?», insistió. «Soy Sara». «Alex», dije con voz ronca, y el nombre se desprendió como si fuera grava. «Soy Alex». El joven se acercó desde las sombras. «Bienvenido al infierno», susurró con la voz entrecortada. Sara le lanzó una mirada que podría haber derretido el acero. «No lo hagas», susurró entre dientes. Se volvió hacia mí y suavizó su tono, aunque sus ojos abiertos seguían abiertos como platos. «Ese es Ethan. ¿Cuánto tiempo hace que te secuestraron? ¿Te acuerdas?» «No sé», dije finalmente. Estaba cerrando la tienda, solo, y entonces vi una luz. Solo. La palabra se deslizó desde un rincón como una serpiente. El hombre mayor. Sus ojos hundidos brillaban con fiebre en su rostro esquelético. «Prefieren el aislamiento», dijo con voz ronca y seca como el pergamino. «Sin testigos, sin resistencia». Sara me pasó un brazo por la espalda y me levantó con una fuerza sorprendente. El suelo debajo de nosotros parecía esponjoso, casi vivo bajo mis pies. «Ese es el Dr. Reeves», dijo secamente, asintiendo con la cabeza hacia él sin apartar la mirada de mí. «Lleva aquí más tiempo que cualquiera de nosotros». Reeves soltó una carcajada, un sonido hueco que resonó en las paredes estériles. «El más largo que conocemos», corrigió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Días, semanas, no hay forma de saberlo». Me quedé mirando el campo de energía que nos envolvía. Su luz violeta proyectaba reflejos enfermizos en las paredes que nos rodeaban. «¿Dónde estamos?», pregunté con voz ronca. «¿Qué quieren?». Ethan se abrazó las rodillas con más fuerza, balanceándose ligeramente mientras murmuraba en voz baja. «Te abren de par en par», dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. «No tu cuerpo, sino tu mente. Te introducen cosas horribles en la mente. Cosas horribles». La mano de Sara se apretó sobre mi brazo, estabilizándome. Su voz se redujo a un susurro cuando agregó: «Nos ponen a prueba, exploran recuerdos, miedos». Miró brevemente a Ethan antes de continuar. Su tono era sombrío pero mesurado. «Aunque no siempre es algo físico». Inclinó la cabeza ligeramente, revelando una leve cicatriz que brillaba en su sien, una línea fruncida que parecía reciente. «Nuestra esencia», interrumpió Reeves con suavidad, enderezándose con el aplomo de un erudito a pesar de su piel sucia y sus mejillas hundidas. «Eso es lo que buscan». Hizo un gesto vago hacia el techo, donde las sombras se deslizaban como anguilas en el agua. «Son recolectores, no de carne, sino de conciencia.
Patrones neuronales. Sonrió levemente antes de agregar con fingido sentimentalismo. El alma, si te inclinas por la poesía. Un sudor frío me picó en el cuello mientras procesaba sus palabras. ¿Pero por qué? ¿Qué son? Reeves se inclinó ligeramente hacia adelante. Su aliento olía más agrio que el de Sara. Su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo casi salvaje cuando respondió. Parásitos interdimensionales, recolectores evolutivos, han superado las necesidades y los nombres, muchacho. Volvió a hacer un gesto hacia arriba con una mano huesuda, como si se dirigiera a una audiencia invisible por encima de nosotros. Solo queda la curiosidad. Entonces, su mirada se clavó en la mía, aguda e implacable, y añadió suavemente, y la curiosidad es infinita. Después de eso, la celda quedó en silencio. De repente el campo de energía zumbó más fuerte y sus vibraciones resonaron en mis muelas. Sara no me soltó el brazo. Ethan ahora se balanceaba más rápido en su rincón. Sus labios se movían sin hacer ruido. Tragué con fuerza contra la sequedad en mi garganta. Un grito atravesó las paredes. Un sonido gutural y húmedo, menos humano que animal. Se retorció en el aire como una cuchilla dentada, tallando surcos en mis nervios. Sara se estremeció. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba sus propios brazos, sus uñas clavando medias lunas en la carne. «Se han llevado a alguien», susurró. Su voz temblaba, delatando el acero en su postura. Ethan se quedó paralizado en medio de la roca, con su rostro demacrado presionado con más fuerza contra las rodillas. «Gritar es malo», murmuró, con la voz apagada. «Significa que están extrayendo más profundo que los recuerdos». Empecé a preguntarle qué quería decir, pero la risa del Dr. Reeves me interrumpió. «Pronto lo sabrás, Alex», dijo, mientras se arrancaba una costra de la muñeca como si fuera un hábito casual. Sus ojos brillaban con un gusto perverso. «Eres carne fresca. Te pelarán hasta abrirte». «Cállate». Sara se volvió hacia él, con la voz quebrada por la presión. «No le hagas caso, Alex. Está pudriendo su propia mente aquí». Reeves mostró sus dientes amarillentos en una sonrisa que era pura malicia y nada de alegría. «¿Podrido?» «No, muchacha». Se dio un golpecito en la sien con un dedo huesudo. «Iluminado. Me han mostrado cosas. Sé muchas cosas». El grito se desvaneció en el silencio, dejando solo el bajo zumbido del campo de energía vibrando a través de mi pecho como un segundo latido. De repente, los campos de energía estallaron, de forma repentina y cegadora, y su zumbido se convirtió en un chillido que me hizo rechinar los dientes. Una luz violeta inundó la celda y me abrazó las retinas mientras me cubría la cara con las manos temblorosas. El aire se espesó a mi alrededor, presionando contra mis pulmones, una vibración subsónica que resonó en mis costillas y en la médula de mis huesos. «Están aquí», suspiró Sara, retrocediendo instintivamente. El campo se disolvió con una capa húmeda y orgánica. Dos figuras lo atravesaron. Sus exoesqueletos brillaban como caparazones manchados de petróleo bajo el resplandor violeta. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron cuando se acercaron. Sus extremidades se doblaron en pliegues imposibles de acordeón. Las articulaciones crujieron con cada paso como huesos que se rompen. Uno inclinó su cabeza bulbosa hacia mí. Su grupo de ojos reflejaron mi rostro una docena de veces. Pálido, desnudo, presa. «No». Sara se lanzó frente a mí sin dudarlo, con los brazos abiertos como un escudo. Su sien llena de cicatrices brillaba de sudor bajo la luz parpadeante. «Llévame a mí en su lugar». Los alienígenas no se detuvieron, ni siquiera respondieron a su súplica. Un apéndice con punta de aguja se alzó de su costado como una varita mágica y me apuntó directamente. Su exoesqueleto se onduló levemente como si estuviera vivo. Los órganos debajo latían más rápido. Expectación. «Alex». Sara se volvió hacia mí, con voz ronca y desesperada. «No los dejes entrar, no les des un camino». Antes de que pudiera responder o incluso procesar sus palabras, una fuerza invisible se cerró sobre mi torso como un torno.
Mi respiración se entrecortó cuando mis pies se separaron del suelo. La gravedad misma pareció alejarse de mí. Mi cuerpo quedó suspendido como si manos invisibles lo hubieran arrancado de la realidad. Me desmayé. Desperté en otra habitación, con un orbe flotando a centímetros de mi nariz. Su superficie brillaba con un brillo mercurial, pero era inquietantemente orgánica, temblando como la campana de una medusa. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no se movían. El suelo debajo de mí se había vuelto viscoso. Zarcillos de biomasa cálida se enroscaban alrededor de mis tobillos como ataduras vivientes. Su superficie se onduló levemente como si reaccionara a mi respiración. Luego estalló. La luz estalló, una supernova atrapada en el cristal, que me abrazó los párpados mientras los cerraba con fuerza. Las venas se pintaron de rojo en la oscuridad. Mi cráneo palpitaba como si se estuviera partiendo en dos. Luego invadió. Recuerdos que no eran míos se clavaron en mi mente como fragmentos de vidrio dentados. Las manos ampolladas de una mujer arañando el marco de una puerta en llamas, mientras su piel se desprendía como cera derretida. Los gritos apagados de un niño burbujeando bajo el agua, pequeños puños golpeando el hielo que se negaba a romperse. Los ojos saltones de un anciano mientras unos pulgares presionaban su tráquea, los pulgares del asesino y los míos, superpuestos en una fusión grotesca. Las visiones mutaron y se transformaron en algo peor. Ahora yo era la mujer. Las llamas lamían mi carne mientras crujía y se desprendía. Después me convertí en un niño, con los pulmones inundados de agua helada, mientras el pánico me arañaba el pecho. De repente, yo era el asesino. Mis nudillos se pusieron blancos, mientras apretaba más fuerte el cuello de un extraño. Mi grito se enredó con el de ellos, un coro disonante de agonía que reverberó en mi cráneo. ¡No! Me pasé las uñas por la cara con desesperación, tratando de sacarme los horrores de dentro. Mi respiración se entrecortaba mientras luchaba contra la marea de recuerdos extraños que amenazaban con ahogarme. Y entonces, un destello, un recuerdo diferente, una fractura en la pesadilla, el garaje de mi abuelo, el cemento manchado de aceite bajo mis rodillas. Su mano callosa agarraba la mía, guiando una llave sobre tornillos oxidados que se negaban a moverse. La presión es solo el miedo que abandona el cuerpo, muchacho, había dicho con esa risa áspera que le caracterizaba. Ahora, gira. El olor a grasa de motor me inundó las fosas nasales. El serrín flotaba perezosamente en los rayos dorados de la luz de la tarde que se filtraban a través de la ventana agrietada del garaje. Su voz era firme y cálida, un salvavidas que me sacaba del abismo. El orbe se estremeció. Su luz se atenuó de repente, temblando como una luciérnaga moribunda atrapada en su propio resplandor. Los recuerdos extraños retrocedieron violentamente como si los hubiera escaldado algo que no podían comprender, algo que no podían imitar, algo real. Me aferré a la voz del abuelo como a una oración. La presión es solo miedo que abandona el cuerpo. Dóblalo, dóblalo. Abrí los ojos lentamente, parpadeando para contener las lágrimas que me caían por las mejillas. El orbe permaneció suspendido frente a mí un instante más. Su luz, que alguna vez fue brillante, ahora se había reducido a tenues destellos que ondulaban débilmente sobre su superficie. Luego se disolvió en niebla. Sus restos se elevaron como humo hacia el techo, antes de desaparecer por completo en el frío vacío de la cámara. Mis rodillas se doblaron bajo mi cuerpo mientras caía al suelo, jadeando por el aire que sentía demasiado espeso para respirar adecuadamente. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras las presionaba contra la superficie pegajosa debajo de mí, en busca de apoyo. Me desmayé otra vez. ¡Alex! Sara estaba a mi lado. Sus manos revoloteaban sobre mi rostro como si no supiera por dónde empezar. «Mírame. ¿Qué hicieron?» Escupí sangre y temblé mientras me ponía de pie. «Intentaron quebrarme», dije con voz áspera. Mi voz chirriaba como papel de lija contra los nervios en carne viva, pero de todos modos enseñé los dientes. Un desafío que no sentía del todo. Pero no pudieron. El Dr. Reeves salió de entre las sombras como un buitre que se lanza sobre un cadáver.
Sus ojos legañosos brillaban con algo que podría haber sido curiosidad o hambre. ¿No pudieron?, murmuró, acercándose lentamente y con pasos deliberados. ¿Qué les diste de comer, muchacho? Lo miré a los ojos, con los puños apretados a los costados, a pesar de los temblores que sacudían mi cuerpo. Las manos callosas del abuelo me picaban como fantasmas en las palmas. Algo que no podían comer. Los labios de Reeves se curvaron en una sonrisa demasiado aguda para su rostro demacrado, depredador y hambriento. «Ah», suspiró suavemente, casi con reverencia. El resplandor violeta del campo de energía le hizo surcos en las mejillas, lo que le dio un aspecto esquelético, una sonrisa de calavera tensa sobre el hueso. «Entonces no eres carne fresca». Se inclinó más cerca, y su voz se convirtió en un susurro que me provocó escalofríos. «Eres un espejo». Hizo una pausa lo suficientemente larga para que sus palabras se asimilaran antes de agregar con tranquila malicia: «Será mejor que reces para que no disfruten de su reflejo». Las manos de Sara flotaban cerca de mis hombros. «¿Qué viste?», preguntó finalmente, con voz entrecortada y débil. Tragué saliva con fuerza para contener el ácido que me subía por la garganta. «Recuerdos», dije con voz ronca. «Vi a una mujer quemándose en un incendio, a un niño ahogándose en un lago helado, a un hombre estrangulado hasta morir. Entonces vi mis recuerdos». El doctor Reeves se rió suavemente, con un sonido como el de la leña chisporroteando en un fuego moribundo. «Conocedores de la agonía», dijo con voz áspera, juntando sus huesudos dedos bajo la barbilla como si ofreciera una plegaria a un dios invisible. «Pero probaron algo nuevo, algo rancio para su paladar y...». Se tambaleó hacia adelante de repente. Las sombras se acumularon en las cuencas hundidas de sus ojos mientras silbaba. «Tienen arcadas». Lo miré con enojo y apreté los puños hasta que me dolieron los nudillos por el esfuerzo. «Habla claro», gruñí entre dientes. «Bastardo». La sonrisa de Reeves se ensanchó hasta convertirse en algo grotesco, una calabaza amarillenta que se abrió en su cara. «La esperanza», dijo simplemente, con la voz cargada de veneno y burla. «Para ellos es un cáncer». Ladeó la cabeza ligeramente como si saboreara la palabra antes de añadir: «Una astilla». «Cállate», gritó de repente Sara. Sus mejillas se pusieron rojas de furia, o tal vez de miedo, pero su postura era firme. Reeves se inclinó aún más cerca a pesar de su arrebato. «Pero aliméntalos con curiosidad». Su mirada se desvió hacia el techo donde las sombras se deslizaban como anguilas a través de profundidades sin agua. «Y se multiplican». Sonrió levemente ante una revelación invisible sobre él. «Como gusanos». Las paredes se convulsionaron violentamente sin previo aviso. Las venas bioluminiscentes brillaron más antes de atenuarse nuevamente en pulsos erráticos que pintaron la celda con tonos enfermizos de violeta y ciruela. El zumbido del campo de energía se transformó en un gruñido gutural que vibró a través de mis dientes y traqueteó profundamente en mis costillas. Sara se estremeció, pero no se echó atrás, aunque sus nudillos se pusieron blancos donde agarraban mi brazo con fuerza, no para anclarse, sino para anclarme. «Es solo el barco», dijo bruscamente por encima de los gemidos crecientes de Ethan, aunque su voz vaciló al borde de la convicción. Ethan se arañó el cuero cabelludo con dedos temblorosos mientras se balanceaba más fuerte que antes. El movimiento era frenético ahora, en lugar de rítmico. «Están aquí», gimió en voz baja como un mantra fuera de control. «En las paredes, en el aire». El suelo se ondulaba levemente debajo de nosotros y las venas brillaban más cada vez que me movía. Un depredador rastreando a su presa. «Alex». El susurro de Sara atravesó el monótono tono opresivo. Su mano tembló mientras señalaba el suelo. Seguí su mirada y me quedé paralizado. Mi sombra quedó grabada a fuego en la biomasa. El contorno de mi cuerpo ardía débilmente, los bordes chamuscados como si la propia nave me hubiera marcado. «¿Qué demonios?». Retrocedí a toda prisa instintivamente, con las suelas pegadas a la superficie gomosa como si fuera alquitrán. Reeves soltó una carcajada desde su rincón,
Un sonido como el de las hojas secas raspando una piedra. Una cicatriz, canturreó, con voz casi admirativa. ¡Qué poético! Explícamelo, dije con voz entrecortada por la frustración y el miedo. Te has grabado en su colmena, dijo, inclinando la cabeza como si estuviera estudiando un espécimen curioso. Ahora, diseccionarán esa pequeña chispa obstinada que hay en ti, célula por célula. Las paredes se ondularon violentamente en respuesta. Las venas bioluminiscentes se encendieron y se apagaron erráticamente. El campo de energía chisporroteó y escupió como un reactor inestable. Su zumbido se deformó en un gruñido gutural que vibró a través de mis dientes. La estática levantó el pelo de Sara, mechones que danzaban como serpientes negras en una tormenta invisible. «Ya vienen», susurró. Ethan gimió desde su rincón, balanceándose violentamente ahora. Se clavó las uñas en el cuero cabelludo mientras murmuraba incoherentemente. «Vengo, vengo, vengo». «No pueden llevárselo 2 veces», espetó Sara de repente, empujándome detrás de ella a pesar del temblor en sus piernas. Se mantuvo firme. Su sien llena de cicatrices brillaba de sudor bajo el resplandor violeta parpadeante. El campo de energía explotó, pero esta vez no de color violeta. Rojo. Una luz carmesí inundó la celda como sangre derramada, espesa y adherida a todas las superficies. El aire olía a cobre y a pelo quemado, tan fuerte que me picaba la nariz. El zumbido se hizo más profundo hasta convertirse en un retumbar grave que me hizo temblar las costillas. Esto es nuevo», susurró Sara, su voz apenas audible por encima del estruendo. La sonrisa burlona de Reeves se tambaleó por primera vez desde que lo conocí. Sus pupilas se dilataron mientras murmuraba en voz baja. «Oh, Dios, oh, Dios». El campo de energía se desintegró con un sonido como el de carne desgarrada. Lo que pasó no era como los demás. Compacto, segmentado, una pesadilla de placas quitinosas dentadas como obsidiana rota. Sus extremidades terminaban en pinzas dentadas que hacían clic rítmicamente, clic, 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 como un escarabajo de la muerte que cuenta los últimos momentos de su presa. No tenía ojos, solo un único orbe rojo incrustado en su cabeza sin rostro, que latía débilmente al ritmo de mi ritmo cardíaco rápido como el de un conejo. «¿Qué es eso?», preguntó Sara con voz entrecortada, retrocediendo instintivamente. Reeves no dijo nada. Por una vez, su rostro estaba desnudo, las pupilas dilatadas y los labios temblaban levemente, como si hubiera olvidado cómo formar palabras. La criatura inclinó la cabeza hacia mí. Su orbe carmesí brilló más mientras hablaba, no con sonido, sino con algo mucho peor. «Eres diferente». Las palabras no estaban en mi cabeza, estaban bajo mi piel, deslizándose a través de mis músculos y huesos para anidar en lo más profundo de mi médula. Mecánicas pero vivas, frías pero hambrientas. Un niño que les quita las alas a las moscas para divertirse. Me tambaleé hacia atrás reflexivamente. «Aléjate de una vez», gruñí con voz ronca. Sara se lanzó hacia adelante sin dudarlo, blandiendo su puño huesudo contra la extremidad más cercana. «No lo toques». La criatura no parpadeó, no podía parpadear. Su pinza se disparó más rápido de lo que pude procesar, aplastándola como si fuera una muñeca de trapo. Ella se estrelló contra el suelo con un crujido repugnante. «Sara», grité, tambaleándome hacia ella antes de congelarme bajo el peso de su mirada. «Muéstranos más». La voz del abuelo rugió en mi cráneo. «La presión es solo miedo que abandona el cuerpo». «No», escupí entre dientes ensangrentados. Mi desafío me pareció hueco ante su presencia, pero aún así ardía. El orbe brilló aún más. Sorpresa, rabia, antes de lanzarse hacia adelante con las pinzas abiertas. Su luz me consumió por completo. Ya no estaba en la celda, estaba en otro lugar completamente distinto, en algún lugar dentro de mi propia mente. El garaje se deformó a mi alrededor. Hormigón manchado de aceite bajo mis rodillas, luces fluorescentes parpadeando en lo alto, como un rollo de película tartamudeando, herramientas esparcidas por todo el banco de trabajo. Pero ahora estaba mal, muy mal.
llaves inglesas enrolladas en médulas espinales, destornilladores retorcidos en larvas de sacacorchos que se retorcían débilmente contra superficies metálicas oxidadas. Cuando era más joven, me arrodillé junto a la vieja camioneta de mi abuelo, con las manos ensangrentadas, mientras luchaba con un perno oxidado que se negaba a girar. «¡Gíralo!», retumbó la voz del abuelo desde la nada, pero ya no era su voz. Ahora era fría, extraña, vibraba a través de mis muelas como si le hablaran directamente a la médula ósea. El capó del camión se onduló de repente y el metal se derritió en la carne, mientras hileras de dientes dentados se abrían paso a lo largo de su superficie, como unas fauces grotescas que rechinaban con hambre el aire vacío. Los faros delanteros parpadearon lentamente, y sus ojos humanos, se dilataron con un terror demasiado real para ser imaginado. Entonces gritó, un chillido húmedo y gorgoteante que licuó mis intestinos y envió hielo por mi columna vertebral. «¡Gíralo!». La voz alienígena volvió a tronar mientras yo, más joven, empujaba desesperadamente contra el cerrojo, con las venas hinchadas hasta que se le rompió limpiamente en las manos. «¡No!», grité en voz alta, no de miedo sino de furia, mientras me pasaba las garras por la cara con tanta fuerza que me hizo sangrar. La realidad se quebró a mi alrededor como un cristal roto bajo mis pies antes de volver a su sitio con violencia. Ahora estaba de nuevo en la celda, o en lo que quedaba de ella. El campo de energía chisporroteaba erráticamente como un animal rabioso en sus últimas patas antes de desplomarse por completo en el silencio, interrumpido únicamente por una respiración dificultosa y ecos distantes que reverberaban a través de pasillos invisibles, más allá de los muros de nuestra prisión. Entonces, la criatura desapareció. «Bien hecho», susurró Reeves. Jadeé. «¿Qué fue eso?». «Una lección», murmuró Reeves con voz reverente. «Has grabado tu nombre en su mente, colmena. Ahora te desearán, o te temerán». Sara se acercó cojeando. «¿Cuál es?», preguntó con la voz tensa por el dolor. Reeves inclinó la cabeza hacia el techo, donde las sombras se retorcían como gusanos en carne podrida. Su sonrisa se ensanchó hasta adquirir un tono grotesco. «Ambas cosas», suspiró, «y ninguna sobrevive al contacto con lo interesante». La celda tembló violentamente y el suelo se onduló bajo nosotros como un músculo espasmódico. Las venas bioluminiscentes a lo largo de las paredes parpadearon erráticamente, y su luz se atenuó hasta adquirir un tono gris enfermizo. Sara se desplomó, apretando más fuerte el brazo. Sus labios se separaron en un jadeo superficial. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz temblorosa, pero con un dejo acusador. «Me empujé hacia atrás», murmuré entre dientes, limpiándome la sangre de la boca con el dorso de la mano. Mis piernas temblaban bajo mi cuerpo, amenazando con doblarse bajo el peso del agotamiento y la adrenalina. Reeves se rió suavemente. «Oh, los destrozaste», dijo. «Su mente colmena prospera gracias al orden. Tú eres la alteración de ese orden». Las paredes se convulsionaron. Un gemido gutural reverberó por toda la celda. No era mecánico, sino orgánico, como si las cuerdas vocales estuvieran demasiado tensas y vibraran de dolor. La nave misma parecía gruñir bajo la tensión. Ethan se balanceaba violentamente en su rincón ahora, sus uñas tallando medialunas en su cuero cabelludo mientras gemía incoherentemente. «Enojado, enojado, enojado». «No es ira», ronroneó Reeves en voz baja y casi divertida. Se agachó un poco, como si estuviera escuchando una melodía invisible en el caos que nos rodeaba. Terror, Dot. El campo de energía que rodeaba la célula murió con un estallido húmedo, colapsando sobre sí mismo como un pulmón perforado y dejando la entrada abierta. Una boca negra que se abría hacia la garganta palpitante de la nave. Sara se puso rígida a mi lado. Sus nudillos se pusieron blancos donde agarraba su brazo herido. «Eso no es bueno», dijo en voz baja. «¿No es bueno?», repetí con voz ronca, con la mirada fija en el corredor que había más allá, donde las paredes parecían respirar con pulsos lentos y rítmicos. «¿No es esta nuestra oportunidad de escapar?». La sonrisa de Reeves se desvaneció por primera vez desde que lo conocí.
Su expresión se tornó sombría cuando se acercó al umbral y miró hacia la oscuridad que había más allá. «Te están acorralando», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Se volvió hacia mí. «Baja las puertas», continuó en un susurro que parecía demasiado alto. «Deja que el cordero ande vagando». Señaló hacia el corredor con una mano esquelética. «Directo al matadero». Sara me agarró del brazo y me dijo: «No lo hagas, es una trampa». Un ruido sordo sacudió el aire a nuestro alrededor, profundo, resonante, vivo. «Ya voy», gimió Ethan desde su rincón. Su voz se convirtió en un canto frenético. «Ya voy, ya voy». Reeves nos miró de repente. Sus labios se curvaron en esa sonrisa inquietante que tanto nos resulta familiar. «¿Vamos a presenciar la historia, niños?», preguntó con ligereza, en un tono casi burlón. Dudé durante medio segundo antes de salir al pasillo. Las paredes se acercaban cada vez más a medida que avanzábamos. Sus superficies veteadas brillaban y se sentían pegajosas al tacto. Las venas latían levemente bajo las yemas de mis dedos cuando las rozaba, cálidas y rítmicas, como la sangre que corre por las arterias. Sara me siguió. La miré brevemente. «Quédate cerca», le dije en voz baja. Reeves nos seguía a paso lento, tarareando en voz baja como si no le afectara en absoluto la atmósfera opresiva. Sus ojos se dirigían de vez en cuando a las paredes, como si las estuviera estudiando, catalogando sus movimientos como un científico que observa un experimento. La voz de Ethan nos persiguió desde atrás mientras permanecía acurrucado en su rincón, observando, siempre observando. El camino que teníamos por delante desafiaba la física. Techos invertidos, pisos abultados que formaban cúpulas. La gravedad se sacudía violentamente, tirándonos hacia un lado, hacia una cámara cavernosa que parecía respirar a nuestro alrededor. Sara se quedó congelada a mitad de paso, y la respiración se le quedó atrapada en la garganta de forma audible. Agujas, docenas de ellas, obeliscos translúcidos que resumaban un líquido ámbar. Se extendían hacia arriba como estalagmitas grotescas, con superficies resbaladizas por la condensación que goteaba en rítmicos ruidos metálicos sobre el suelo palpitante. «¿Son esos?», susurró Sara con voz temblorosa. «La gente», respondió Reeves rotundamente. «O sus cáscaras». Di un paso adelante. La torre más cercana palpitaba débilmente bajo mi mirada. Su superficie estaba caliente al tacto cuando extendí la mano instintivamente. Dentro de la aguja había una figura. Sus extremidades se estiraron tensas. Los tendones eran visibles a través de una piel translúcida que brillaba como plástico mojado. Su cráneo se alargó. La mandíbula se desencajó en un grito silencioso que parecía eterno. «¿Qué les están haciendo?», pregunté con voz ronca y con el estómago revuelto. Reeves se acercó un poco más y apoyó la palma de la mano sobre la superficie de la torre con una familiaridad inquietante. «Deben estar cosechándolos», dijo en voz baja, casi con reverencia. «¿Para qué?», pregunté. «Para todo», dijo simplemente. «Recuerdos, emociones, la conciencia misma». Su dedo recorrió el rostro distorsionado de la figura a través del cristal, como si estuviera estudiando una obra de arte. «Esto es lo que pasa cuando la colmena te digiere». Un ruido sordo reverberó por toda la cámara. Las torres temblaron violentamente a medida que el estruendo aumentaba. Su fluido ámbar chapoteaba contra las paredes de cristal, que se estremecían bajo una presión cada vez mayor. «¡Muévete!», Sara me tiró hacia atrás tomándome del brazo. Me quedé paralizado por un momento demasiado largo. El fluido de la torre más cercana se drenó con un gorgoteo húmedo, dejando a su ocupante suspendido en el aire negro como el vacío. Su cuerpo se sacudió violentamente antes de que sus párpados se abrieran con un chasquido audible. Los orbes lechosos giraron de manera antinatural para fijarse en mí. Gritó. 1000 voces, hombres, mujeres, niños, se entrelazaron en un único grito que se clavó en mi cráneo como un cristal dentado. Reeves apoyó una mano en la pared temblorosa como si saboreara sus vibraciones. «La colmena despierta a sus soldados», murmuró.
La figura se convulsionó violentamente dentro de su prisión destrozada. Su mandíbula se abrió aún más y se convirtió en una boca cavernosa llena de dientes afilados como agujas que entrechocaban con avidez. A nuestro alrededor, los cristales estallaban en rápida sucesión. Las torres daban a luz a horrores con pasos grotescos de marionetas. Sus extremidades se doblaban hacia atrás en ángulos imposibles. Sus rostros estaban manchados con muecas de agonía y hambre. Sara me agarró de la muñeca y tiró con tanta fuerza que me hizo moverme. ¡Corre!, gritó. Nos adentramos en un pasillo que parecía vivo, con las paredes expandiéndose y contrayéndose como pulmones luchando por encontrar aire. Detrás de nosotros se oían los chillidos de la manada. Un entrecortado chasquido de hueso sobre quitina que resonaba sin cesar por los tortuosos pasadizos. «¡Nos están acorralando!», susurró Reeves desde algún lugar delante de mí. Su silueta se deslizó brevemente a través de un arco irregular. «¡Aquí!». Irrumpimos en otra cámara, más grande que cualquiera de las que habíamos visto antes, y zumbando con un ritmo extraño que vibraba en mi pecho como un segundo pulso. Órganos enormes latían dentro de sacos de cristal suspendidos desde arriba, zarcillos enroscados alrededor de pilares grabados con runas que se retorcían nauseabundamente bajo mi mirada. Sara se dobló a mi lado. «¿Qué es esto?», jadeó entre jadeos. «El corazón», dijo Reeves con sencillez mientras presionaba la palma de la mano contra una membrana palpitante cerca de uno de los pilares. Sus ojos brillaban con fascinación maníaca. O tal vez un tumor. Antes de que pudiera responder, o incluso procesar sus palabras, la horda entró en tropel por la entrada que había detrás de nosotros. Sus rostros retorcidos se llenaron de sonrisas grotescas, y sus extremidades se doblaron hacia atrás mientras se escabullían como arañas por las paredes y los techos. Reeves se volvió hacia mí de repente, con una mirada desenfrenada y maniática. «¡Desbórdenlos!», gritó por encima de sus voces. «Su mente es un bisturí, corte el hilo». «¿Cómo?», grité impotente mientras el pánico me agarraba la garganta. Sara me agarró el brazo con tanta fuerza que me hizo sangrar con las uñas. Su voz se quebró por la desesperación. «Haz lo que hayas hecho antes». La voz del abuelo detonó en mi cráneo como un trueno. La presión es solo miedo que abandona el cuerpo. Golpeé con ambas manos la máquina más cercana sin pensarlo. Chilló bajo mi toque, cálida y húmeda como carne viva que retrocede ante el fuego. Su superficie se llenó de ampollas donde mi piel la tocó. Cerré los ojos. Manos manchadas de aceite guiando una llave. Motas de aserrín flotando perezosamente en la luz de la tarde. La risa del abuelo, áspera y sin fin. La máquina se sacudió violentamente bajo mis manos como si estuviera viva, y entonces la realidad misma tartamudeó. La risa de Reeves se convirtió en histeria detrás de mí. «Sí». La luz blanca lo consumió todo. Luego, silencio. Parpadeé y mi visión se volvió gris. La cámara yacía sepultada en una fina capa de polvo. Las figuras de las torres habían desaparecido, reducidas a cenizas que se desmoronaban con un viento inexistente. La maquinaria colgaba flácida y sin vida, con sus sacos desinflados como fruta podrida que se deja pudrir. «Rompiste la canción», susurró Reeves. «¿Qué canción?», dije con voz áspera. «El himno de la colmena», dijo simplemente, mientras golpeaba con la punta del pie un montón de cenizas que había a sus pies. Por ahora, la ceniza flotaba en el aire como un manto arenoso entre mis dientes y cubriéndome las pestañas. «Ya no eres ganado, muchacho», dijo con calma. «Eres rabioso». Hizo un gesto amplio hacia la cámara que nos rodeaba, las paredes temblorosas y las venas espasmódicas que latían erráticamente como un latido del corazón que falla. «Y la manada quiere que te sacrifiquen». La cámara se sacudió. Las venas bioluminiscentes que cubrían las paredes sufrieron espasmos violentos y su luz destellaba en ráfagas desiguales, como una estrella moribunda que exhalaba su último suspiro. Sara se puso rígida a mi lado y miró fijamente las paredes temblorosas. «¿Qué está pasando?», preguntó con brusquedad. «Recomposición», dijo Reeves con naturalidad.
La colmena se está recomponiendo para recuperar la armonía. ¿Pero cómo? Pensé que los había roto, argumenté desesperadamente, elevando mi voz por encima del creciente estruendo de gorgoteos y gemidos húmedos que resonaban en la cámara. Rompiste una sola nota en un coro interminable, respondió Reeves con una sonrisa que le partió el rostro de par en par. Pero, añadió, ¿cómo te odiarán por ello? Las paredes se ondularon, sus superficies similares a la carne ondularon como si estuvieran vivas. Sara se tambaleó, pálida pero decidida. «Tenemos que irnos», dijo. Reeves abrió los brazos y sonrió con manía. «A moverse, pues, que la obra crezca», declaró, y su voz resonó de forma antinatural en la temblorosa cámara. Los pasillos se habían convertido en gargantas, las paredes estaban surcadas por cartílagos y los techos goteaban mocos que caían al suelo en salpicaduras húmedas. Nuestros pasos resonaban demasiado fuerte, demasiado rítmicos, como si la propia nave nos estuviera llevando hacia un escenario invisible. «Están optimizando», murmuró Reeves con una fascinación inquietante. Sus ojos brillaban mientras observaba cómo se movían las sombras. «Están eliminando ineficiencias». «Nos están acorralando», espetó Sara, con la voz tensa por el miedo. La voz del abuelo gruñó en mi cráneo. La presión es solo miedo que abandona el cuerpo. Pero ahora no era miedo, sino furia. Al rojo vivo y desgarradora. Apreté los puños y murmuré en voz baja, «que se ahoguen». El pasillo nos vomitó en una catedral de los horrores. Cientos de cápsulas colgaban del techo como grotescos frutos del útero. Sacos translúcidos llenos de líquido amniótico bioluminiscente que brillaban con un verde séptico enfermizo. Dentro de cada cápsula flotaban figuras en una suspensión de pesadilla, extremidades estiradas hasta el punto de romperse, mandíbulas dislocadas en ángulos imposibles. Una piel translúcida como el látex se extendía sobre órganos que palpitaban débilmente debajo. Sara hizo una arcada audiblemente. «¿Están vivos?», preguntó débilmente. «Están bastante vivos», dijo Reeves sin emoción. Su mirada recorrió las cápsulas con desapego clínico. Arcilla para su nueva canción. Me acerqué a una de las cápsulas, a pesar de que todos mis instintos me gritaban que me mantuviera alejado. La figura que estaba dentro giró la cabeza, demasiado lejos, demasiado suavemente, y me sonrió con dientes delgados como agujas que brillaban bajo la luz verde. Sus ojos habían desaparecido, reemplazados por nódulos bioluminiscentes que pulsaban en perfecta sincronía con el ritmo de la colmena. «¿Por qué los mantenemos así?», pregunté con voz ronca, y la bilis subiendo por mi garganta. «Materia prima», respondió Reeves mientras golpeaba la superficie de la cápsula con un dedo huesudo. La cosa que había dentro se estremeció ante su toque. Conciencia reducida a impulsos básicos. Miedo, hambre, odio, eficiente, puro. Un silbido atravesó la cámara y una docena de válvulas liberaron vapor al unísono. Las cápsulas temblaron violentamente mientras sus fluidos se agitaban en su interior. Los cordones umbilicales con puntas de aguja se desprendieron con chasquidos húmedos. «¡Están despiertos!», gritó Sara mientras me tiraba hacia atrás, justo cuando la cápsula más cercana se partía, dando a luz a su ocupante en un chorro de líquido fétido. Reeves cerró los ojos y se balanceó ligeramente sobre sus pies, con los brazos bien abiertos, como un hombre que prepara una orquesta para su primera nota. «Ah, llega el director», murmuró con reverencia. La cámara respiró. De entre las sombras emergió una gigantesca marioneta de zarcillos anudados, negra como un horizonte de sucesos, e igual de infinita. Su cabeza giraba de forma antinatural, con un único orbe carmesí ardiendo en su centro como una estrella moribunda que se derrumba hacia adentro. El aire a su alrededor se cuajó al instante, espeso y electrizado por el ozono, y algo más repugnante, la descomposición hecha manifiesta. De su cuerpo, líquido e infinito, se desplegaron zarcillos que se fractalizaron hacia afuera hasta anclarse en las paredes, el techo, la realidad misma. Se cosieron en la carne de la nave como venas que alimentan un órgano canceroso. «¡Alex!», Sara me agarró el brazo con fuerza.
Su voz sonaba áspera por la desesperación. «Haz algo». Reeves se mantuvo en pie en medio del caos como un profeta que da la bienvenida a la ira divina. «La supervivencia», gritó por encima del estruendo de las paredes que crujían y las venas que se rompían. «Es la nota más aguda de todas». El director de orquesta se alzaba ante mí. Una pesadilla viviente de zarcillos que se ramificaban infinitamente hacia afuera, con su orbe carmesí pulsando erráticamente como un latido desfalleciente. Las sombras se retorcían de forma antinatural a su alrededor. Líneas de luz irregulares cortaban el aire como cuchillos que cortaban la realidad pieza por pieza. Mi visión se fracturó en fragmentos caleidoscópicos, 1000 realidades superpuestas, donde el director existía en todas las iteraciones a la vez. «¡Alex!», gritó Sara de nuevo, con la voz entrecortada y desesperada, mientras la sangre le surcaba el rostro allí donde las paredes derrumbadas le habían rozado la piel. Reeves dio un paso adelante, con los brazos abiertos como un mártir que abraza su destino. «Magnífico», susurró con reverencia mientras miraba fijamente al director. Una sinfonía de... Un tentáculo se desprendió más rápido de lo que se pensaba. Una mancha de obsidiana que golpeó a Reeves en medio del pecho con una fuerza que le aplastó los huesos. Se desplomó instantáneamente bajo el impacto. Sus costillas crujieron de forma audible cuando se precipitó a través de la cámara y se estrelló contra una cápsula con una fuerza demoledora. El vidrio explotó hacia afuera y un fluido ámbar se derramó sobre el suelo alrededor de su cuerpo roto. Sara gritó: «¡Haz algo!». La voz del abuelo detonó en mi cráneo. La presión es solo miedo que abandona el cuerpo. Di un paso adelante a pesar de todos mis nervios. La presencia del conductor me atravesó, como si fueran 1000 agujas clavándose profundamente en la médula ósea. Pero llegué aún más profundo. Manos manchadas de aceite guiando las mías sobre tornillos oxidados. Motas de acerrín flotando perezosamente en la luz dorada. El esqueleto oxidado del garaje se yergue desafiante frente al tiempo. El ritmo de la colmena se entrecortó. El conductor retrocedió violentamente. Sus zarcillos se sacudieron erráticamente como si los hubiera golpeado una fuerza invisible. Las grietas se abrieron en su orbe carmesí, como el hielo que se fractura bajo un martillo. Un gemido agudo atravesó la cámara. No era mecánico, sino orgánico, nacido de algún lugar oscuro entre las estrellas, donde la luz nunca había tocado. La nave se convulsionó violentamente a nuestro alrededor. Las paredes se arrugaron hacia adentro antes de romperse hacia afuera. Las venas estallaron y escupieron pus fosforescente por todas las superficies. El coro de la mente colmena se fracturó por completo en gritos disonantes. Una galaxia de voces que se desenredaron todas a la vez. Sara me tiró hacia atrás justo cuando el conductor empezaba a deshacerse. Los zarcillos se disolvieron en una niebla negra que apestaba a sinapsis quemadas y descomposición. Reeves se movió débilmente entre los escombros que había cerca. Su risa era húmeda y entrecortada, pero inconfundible cuando tosió. «Muévete». Se arrastró con esfuerzo para incorporarse. Un brazo colgaba flácido a su costado, donde el hueso sobresalía a través de la piel desgarrada. «El corazón se está desplomando». El suelo se licuó y se tragó las vainas enteras. Del techo llovieron fragmentos de quitina que se rompieron como huesos quebradizos. Huimos por pasillos que se derretían a nuestro alrededor. Sus caminos, que antes eran rectos, ahora eran intestinos retorcidos que se contraían más con cada paso. Finalmente, tropezamos con una pequeña cámara llena de elegantes cápsulas, naves de escape creadas a partir de la propia nave, con superficies brillantes como piel húmeda estirada sobre un hueso. «¡Entren!», gritó Reeves, empujándonos a mí y a Sara hacia una de las cápsulas. «¿Y tú qué?», pregunté, agarrando el brazo de Sara mientras la ayudaba a entrar. Reeves sonrió levemente. Sus ojos brillaban con algo indescifrable. ¿Orgullo? ¿Resignación? ¿Locura? «Ya he cumplido con mi parte», dijo simplemente. «Ahora te toca a ti». Antes de que pudiera discutir, cerró de golpe la puerta de la cápsula y activó la secuencia de lanzamiento. La cámara se estremeció cuando la cápsula se selló a nuestro alrededor.
un capullo carnoso que se expulsaba al vacío. A través de la ventana, vimos cómo la nave se desplomaba sobre sí misma, un leviatán moribundo que se doblaba hacia adentro como papel consumido por las llamas. Sus venas bioluminiscentes brillaron una última vez, un último pulso de desafío, y luego se apagó. La cápsula zumbaba, un sonido como el de la vieja sierra rotatoria del abuelo, al cortar acero mientras cortaba el vacío. La tierra colgaba frente a ella, una joya de color azul verdoso suspendida en un negro infinito. Hermosa, frágil, ignorante. La presión es solo miedo que abandona el cuerpo. El mantra del abuelo se me quedó grabado en la cabeza. Nunca había mencionado lo que deja el miedo, las cicatrices que graba en el alma, la podredumbre psíquica que supura mucho después de la supervivencia. Cuando cerré los ojos, los vi. Los zarcillos fractales del director dan a luz horrores como muñecas rusas. La sonrisa de Reeves mientras desaparecía en el caos triunfante y devorado. La cápsula se estrelló contra un campo de trigo de Kansas, con un estruendo ensordecedor, mientras el vapor silbaba desde su caparazón mientras se enfriaba bajo un sol indiferente. Las vacas mugían distantes y las cigarras entonaban su interminable canto fúnebre. La normalidad misma parecía grotesca. Salimos con las piernas temblorosas y las rodillas hundidas en la tierra húmeda por el rocío matinal. Sara se desplomó de inmediato sobre sus manos y rodillas, con los dedos extendidos en la tierra como si estuviera probando su realidad. Incliné la cara hacia el sol, cálido y humano, pero se sentía tenue de alguna manera, filtrado a través de algo que no podía nombrar. Dormimos en ese campo durante 3 días. El abuelo decía la verdad. El miedo abandona el cuerpo, pero anida en tu alma y canta para siempre,